Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestra primera sesión del curso Aspectos Matemáticos de la Relatividad en el Congreso Nacional Virtual de la Sociedad Matemática Mexicana. Mi nombre es Didier Solís, soy un catedrático de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán y me especializo justamente en el ámbito de la relatividad matemática y la geometría de Lorentz. Este es un curso, como está escrito en el programa del Congreso, que es accesible para todo el mundo. Requiere únicamente los conocimientos más básicos de álgebra lineal. Está pensado sobre todo para estudiantes, para motivarlos en su transcurso por la carrera, para ver un ejemplo práctico de cómo, incluso con conocimientos muy sencillos de matemáticas, se le puede dar sentido a una teoría compleja, como es el caso de la relatividad. Sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con nuestro curso. Iniciamos enunciando los postulados fundamentales de la relatividad. El primero de ellos, que es el principio de relatividad, si bien casi todos lo asociamos directamente con Einstein, es un principio que data de los albores de la mecánica. Fue el mismo Galileo quien lo describió. Y básicamente de lo que se trata es de pensar que el movimiento no es absoluto, sino relativo. Un ejemplo de esta situación es, por ejemplo, es lo que está escrito aquí en esta lámina. Pensemos en dos observadores, el observador A y el observador B, cada uno en un globo aerostático. Pensemos que no tienen ninguna referencia con un marco absoluto, es decir, en este caso no pueden ver el piso, están, digamos, en un cúmulo de nubes. El observador A percibe que él está en reposo y el observador B está subiendo. Ahora, si nos fijamos en el observador B, desde su perspectiva, pareciera que él está en reposo y es el observador A el que baja. ¿Cuál de estas dos descripciones de la realidad es la correcta, la adecuada? Galileo postulaba que ninguna de las dos. Sin un marco de referencia absoluto, es imposible determinar cuál de los dos observadores está en reposo y cuál está en movimiento. Aunque pudiera parecer un poco contraintuitivo, este principio lo experimentamos todos los días. En este momento, ustedes quizá estén sentados en un escritorio pensando que están en reposo, cuando en realidad, por estar sobre nuestro planeta, en la superficie de la Tierra, nos estamos moviendo a velocidades increíbles alrededor del Sol, que a su vez se mueve rapidísimo alrededor del centro galáctico. Todo ese movimiento nosotros no lo percibimos. En un plano mucho más cercano a nuestra experiencia, cuando hemos viajado en avión, quizá por momentos nos pareciera que no nos estamos moviendo para nada, cuando en realidad nos estamos desplazando a 600, 700 kilómetros por hora. Bueno, este principio de adición de velocidades propuesto por Galileo también conlleva a razonamientos como el siguiente. Pensemos en dos observadores, A y B. A está digamos, sobre una camioneta que se mueve a una velocidad relativa que ahí denotamos por B, A, B. Y tomemos el siguiente hecho. Pensemos que A y B, ambos son fanáticos del rey de los deportes, y A le lanza una pelota a B. Pensemos que es una curva, se la lanza a 60 kilómetros por hora. Esa es la percepción de A. Ahora, B, ¿cómo siente, cómo recibe ese lanzamiento que le está enviando A? Si suponemos que la camioneta se mueve hacia B a una velocidad de 100 kilómetros por hora, lo que nuestra intuición dice, y es lo que postula Galileo, es que la forma en que ambos perciben la velocidad va a ser relativa y va a estar relacionada por la fórmula que está ahí. Es decir, B va a percibir que la velocidad de ese lanzamiento es la velocidad tal cual la percibe A más la velocidad relativa del objeto en movimiento. Es decir, en nuestro caso sería
100 más 60 igual a 160 kilómetros por hora. Entonces, lo que a lo mejor para A es un lanzamiento de práctica, pues B lo recibe como un lanzamiento de grandes ligas. A finales del siglo XIX ya se entendía bien, por otro lado, desde el punto de vista de la óptica, ya se entendía bien la naturaleza ondulatoria de la luz. También los experimentos de Fizeau y Foucault habían logrado determinar con bastante exactitud su velocidad, la cual nosotros vulgarmente pensamos como 300,000 kilómetros por segundo. A finales del siglo XIX, Michelson y Morley llevan a cabo uno de los experimentos más fundamentales en la física del siglo XX, que muchos lo conocen como el experimento fallido más famoso. En este experimento lo que hace Michelson y Morley es tratar de determinar ciertas propiedades de lo que se llamaba el éter lumínico. Como toda onda, se pensaba en ese entonces, la luz tendría que propagarse a través de un medio, así como lo hacen las ondas sonoras a través del aire o las olas a través del mar. Sin embargo, pues no se sabía mucho de este supuesto éter lumínico. Entonces, para determinar alguna de sus propiedades, se pensó este experimento. Siempre que hay un medio en movimiento relativo, digamos, este produce un arrastre. Pensemos, por ejemplo, en el viento que nosotros sentimos cuando andamos en una motocicleta. Realmente es nosotros atravesando el medio, que en este caso es el aire, sentimos esa fuerza que que se opone a nuestro movimiento, ¿sí? O pensemos, por ejemplo, cuando uno trata de navegar en un río, aunque estemos yendo a la misma velocidad según el motor de nuestra lancha, haciendo el mismo esfuerzo, digamos, la velocidad con la que nos vamos a desplazar en el río va a ser muy distinta si vamos río arriba, río abajo, o si lo estamos atravesando perpendicularmente. ¿Sí? Entonces, esas diferencias en las velocidades con las que uno se desplaza a través de un medio de movimiento hicieron pensar a Michelson y Morley en un aparato experimental como el que se describe a continuación. Tengo un haz de luz que sale de una fuente luminosa y un espejo que los separa en dos direcciones ortogonales. Entonces, si realmente estuviéramos en un reposo absoluto, se presentaría la condición que está en la izquierda. Es decir, los dos caminos luminosos ortogonales entre sí, pues no ocasionaría ningún desfase en la recepción de la señal luminosa en un dispositivo. Ahora bien, si nos estamos moviendo, digamos, en la dirección del movimiento relativo del medio en el cual se está propagando la luz, del éter lumínico, observaríamos lo que está sucediendo en la diapositiva del lado derecho. Es decir, esas dos señales de luz que se separaron van a llegar al aparato receptor desfasadas, ¿sí? Y de acuerdo a la magnitud de ese desfase, uno podría deducir algunas de las propiedades del éter lumínico, como su densidad, etc. Bueno, el resultado de ese experimento fue sorprendente porque realmente fue negativo. No se pudo observar ningún desfase. Esto quiere decir que la percepción de la velocidad de la luz, de su magnitud, es constante, independiente del observador. Este experimento, pues como vamos a ver, sacudió los cimientos de la mecánica clásica. A partir de ahora, esta constante que es la velocidad de la luz la vamos a hacer igual a 1. Esto es una convención muy común en astrofísica, que consiste en medir las unidades de distancia en términos de unidades de tiempo. Todos hemos escuchado, por ejemplo, hablar del año luz, que es una unidad de distancia, la distancia que recorre la luz en un año, pero pues en el mismo nombre se ve que estamos hablando de unidades de tiempo. Y esto es posible precisamente porque la velocidad de la luz es constante e independiente del observador. Muy bien, entonces vamos a tener siempre eso en cuenta, que para nosotros la velocidad de la luz es igual a 1. Entonces vamos de vuelta a nuestro ejemplo del observador que está
sobre una camioneta, el observador A y el observador B que está en reposo en la calle. Pensemos ahora que en vez de lanzarle una pelota de béisbol, lo que hace el observador A es prender una lámpara. Entonces la luz, si tratamos de pensar en términos galileanos, con esa fórmula de adición de velocidades que habíamos descrito antes, la luz emitida por A, él la percibe que se desplaza a una velocidad igual a 1, como hemos comentado. Pero si aplicamos esa fórmula, la fórmula galileana, vamos a ver que B percibe la luz a una velocidad distinta, que es estrictamente mayor que la velocidad de A. Va a ser 1 más la velocidad relativa, en este caso, de la camioneta. Entonces, esto justamente contradice el hecho experimental demostrado por Michelson y Morley. ¿Sí? Entonces, como sucede tantas veces en la física, un hecho experimental hace que una teoría bien establecida, como en este caso la mecánica clásica, tenga que ser reevaluada, reinventada, para dar cabida a los nuevos hechos experimentales. Bueno, entonces los primeros intentos por conciliar el principio de relatividad galileano y la invarianza de la velocidad de la luz se deben a Lorentz, a Hendrik Lorentz, que en 1902 postula que realmente lo que sucede es que el tiempo y el espacio también van a ser relativos, es decir, la percepción temporal y espacial va a cambiar de acuerdo a si el observador está en reposo o en movimiento. En particular, el tiempo se va a hacer más largo y las magnitudes espaciales se van a hacer más cortas para un observador en movimiento respecto a un observador en reposo. Bueno, esto resulta ser completamente contraintuitivo, es algo que no corresponde a nuestra experiencia cotidiana y por lo tanto en su momento se consideró como altamente controversial. Unos años más adelante, el prolífico matemático Henri Poincaré, al abordar este problema, lo hace de un modo distinto. Lo que hace es ajustar, digamos, la fórmula galileana de adición de velocidades. Entonces considera la fórmula usual que aparece ahí en el numerador, pero de algún modo la corrige utilizando el denominador 1 más el producto de la velocidad relativa por la velocidad observadora. Notemos que en este caso, si hacemos la velocidad de A igual a 1, como hemos dicho, que sería emitir un pulso de luz, tanto el numerador como el denominador van a dar lo mismo. O sea, si sustituimos B de A igual a 1, tanto arriba como abajo, vamos a obtener la misma expresión, que sería la velocidad relativa más 1. Por lo tanto, se van a cancelar y la velocidad vista por el observador B, pues también va a ser igual a 1. Entonces, de este modo se salva la aparente paradoja. Bueno, realmente la respuesta pues, más acertada a este dilema es justamente la relatividad especial de Einstein. Tanto los intentos de Poincaré como de Lorentz podrían parecer artificiales o ad hoc para esta situación, y lo que hace Einstein justamente es crear una nueva teoría donde en este caso ambos de los fenómenos descritos pues van a ser consecuencias de la teoría. En pocas palabras, los postulados fundamentales de la relatividad especial de Einstein son justamente estos dos que hemos estado discutiendo: el principio de relatividad galileano y el hecho experimental de la invarianza de la velocidad de la luz, que es independiente del observador. Y lo que sucede es que matemáticamente, a partir de estos dos principios, podemos deducir tanto los efectos que postulaba Lorentz de la dilatación temporal y la contracción espacial, y también la fórmula de adición de velocidades propuesta por Poincaré. En lo que resta de la charla de hoy, lo que vamos a hacer es justamente abordar la deducción de al menos uno de estos fenómenos, en nuestro caso, el de la dilatación temporal. Para ello vamos a utilizar un artilugio geométrico, que son los diagramas de espacio-tiempo. Corresponden a representar, como su nombre lo indica, en manera de diagramas distintas situaciones físicas. Entonces, la primera es muy sencilla, es movimiento en una sola dimensión. Vamos a pensar que el eje X representa la dimensión espacial y vamos a tener un objeto
en este caso en reposo. Entonces, si hacemos correr el tiempo, 1 segundo, 2, 3, 4, el objeto pues no se movió. Ahora, si se trata de un diagrama de espacio-tiempo, pues tenemos que introducir también una coordenada temporal. Entonces, al introducir la coordenada temporal, pues vamos a ver que el objeto pues ya describe un lugar geométrico diferente. En este caso, pues va a ser una recta vertical. Bueno, siempre en una dimensión. Ahora vamos a pensar que el objeto se mueve a una velocidad constante v en la dirección positiva del eje x. Entonces, en el tiempo igual 0, pues está en su posición original, y a medida que avanza el tiempo, el objeto se mueve. Si consideramos ahora además la coordenada temporal, pues vamos a ver que lo que se está escribiendo es una trayectoria de este estilo. Si la hacemos continua, lo que obtenemos es justamente una recta inclinada. De hecho, la pendiente es el recíproco de la velocidad. Ahora vamos a analizar el que quizás sea el diagrama más importante, ese que va a corresponder a un pulso de luz. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en algo muy similar, que sería una explosión. Vamos a pensar que un objeto que está en reposo explota y se mueven los residuos de la explosión en todas direcciones a la misma velocidad. Es lo mismo que ocurre cuando se emite un pulso de luz. La luz se mueve en todas direcciones a la misma velocidad. Entonces, como estamos tratando en una sola dimensión, pues simplemente se van a ver para la parte positiva y negativa del eje X a la misma velocidad, conforme transcurre el tiempo. Y si lo tomamos en este diagrama que tiene incluida la coordenada temporal y lo hacemos continuo, pues vamos a obtener dos líneas rectas. Ahora, vamos a pensar en este mismo fenómeno, pero ahora en un contexto ligeramente más geométrico. Vamos a pensar que estamos en dos dimensiones espaciales, X y Y, y estoy sentado en el origen y emito un pulso de luz. Es decir, prendo y apago inmediatamente una linterna. Entonces voy a observar cómo ese pulso de luz se propaga en el espacio así, como lo indica la lámina, en círculos concéntricos. Si ahora añado la coordenada t, pues vamos a ver que lo que estoy describiendo en el diagrama de espacio-tiempo, pues son estos círculos que tienen su centro sobre el eje t. Y si lo hago para todas las direcciones de manera continua, pues lo que obtengo es la superficie de un cono. Este es el famoso cono de luz de la relatividad. Entonces lo podemos expresar pues de manera geométrica. Muy bien. Entonces, ahora, ya armados con estos diagramas de espacio-tiempo, vamos a recurrir a una teoría llamada el cálculo de Bondi, que Hermann Bondi, un físico de los padres de la relatividad, estableció como un mecanismo pues más bien intuitivo para describir estos fenómenos. Vamos a empezar con un observador en reposo que vamos a llamar A. Como ya hemos descrito anteriormente, su historia o diagrama de espacio-tiempo corresponde a una recta vertical. Y a un observador B en movimiento relativo, que como hemos dicho, su diagrama de espacio-tiempo es una recta inclinada. Vamos a pensar también en pulsos de luz. Recuerden que la luz se mueve a una velocidad igual 1. Entonces, por lo tanto, su pendiente va a ser el recíproco de 1, es decir, 1. Van a ser rectas a 45 grados. Ok, entonces el cálculo de Bondi se basa en lo siguiente. Supongamos que A está emitiendo señales luminosas, que aquí están descritas por estas rectas negras a 45 grados, por una unidad de tiempo. A está emitiendo estas señales. B, como se está alejando de A, va a recibir esas señales por un tiempo ligeramente mayor que A, porque la luz que emite A tarda un cierto tiempo en llegar a B. Entonces, ese cierto tiempo que B está recibiendo las señales luminosas emitidas por A, lo vamos a llamar K. Entonces, por cada unidad de tiempo que A emite un pulso luminoso, B lo recibe K unidades de tiempo. Pues si pensamos que esto es homogéneo, eso quiere decir que de manera proporcional, si A emite una señal luminosa por T unidades de tiempo,
B la va a recibir por K por T unidades de tiempo. Esa es la esencia del cálculo de Bondi. Si A emite durante T unidades, B recibe durante K por T unidades. Entonces, pues esto es lo que marca esta lámina. Muy bien, entonces ya con eso podemos abordar el tema de la dilatación temporal. Entonces repetimos nuestra configuración. A está emitiendo luz hacia B por T unidades de tiempo, B la recibe por K unidades de tiempo. Ahora nos preguntamos, para A, ¿en qué momento B dejó de recibir sus señales luminosas? Es ese círculo que está marcado ahí con el signo de interrogación, corresponde a ese evento, a esa ocurrencia, el momento en que B deja de recibir las señales de A. Para poder localizar ese evento de una manera precisa, es necesario recurrir al siguiente razonamiento. Vamos a pensar que B, en el momento en que recibía las señales de A, inmediatamente las respondía, las reenviaba de vuelta a A. Eso está marcado aquí por estas líneas rojas. Entonces va a haber un momento en el que A deje de recibir las señales que B le está reenviando. ¿Sí? Ese que ahora está descrito por ese circulito rojo. Muy bien. Entonces vamos a hacer ese cálculo, vamos a localizar ese último evento. El momento en que A deja de recibir las señales emitidas por B. Y para ello vamos a hacer uso justamente del principio de la relatividad galileano. Entonces vamos a suponer que ahora B es el que está en reposo y A está en movimiento a la misma velocidad, pero en sentido contrario. Entonces lo que vamos a tener es que B le está enviando señales a A por un lapso de K por T unidades de tiempo. Y de acuerdo al cálculo de Bondi, A lo estaría recibiendo por K veces ese tiempo. Es decir, K por T, o en otras palabras, K cuadrada T unidades de tiempo. Entonces así ya hemos logrado determinar el momento en que A deja de recibir las señales de B. Ya con esos dos datos, ya podemos ubicar el momento en que B dejó de recibir las señales de A. Y para ello vamos a usar algo que vamos a denotar el cartero cósmico. Pues don Jaimito no era muy cósmico, pero pues sí que era un buen cartero. Entonces, el principio del cartero cósmico lo que me dice es esto. Tengo un cartero que va y lleva una carta de A a B. Y al momento de recibirla en B, la trae de vuelta a A. Es decir, el cartero va y viene con la carta. Si de acuerdo al despacho aparece que él salió el día P de A y regresó el día Q, ¿en qué día entregó la carta en el pueblo B? Bueno, pensemos para fijar ideas que la carta salió el día 10 y regresó el cartero el día 16. Entonces, como da lo mismo ir y volver, lo que llegamos a la conclusión es que la carta, pues justamente a la mitad se entregó. Es decir, si se salió el cartero el día 10 y regresó el día 16, entregó la carta el día 13, que matemáticamente corresponde a tomar el promedio. 10 más 16 es igual a 26, entre 2 es igual a 3. También podemos ubicar en unidades de tiempo la distancia a la cual se encuentra el pueblo B. Es decir, si el cartero le tomó 6 días en ir y volver, quiere decir que el lugar B está a 3 días de camino de A. Y eso pues equivale a tomar la semidiferencia. 16 menos 10 es igual a 6 entre 2 es igual a 3. Muy bien. Entonces vamos a aplicar eso del cartero cósmico a nuestro contexto. Recordemos que la señal se emitió el día T y regresó el día K cuadrada T, la última señal emitida por A. Entonces, si utilizamos la fórmula esta del cartero cósmico, vamos a ver que la semisuma, el promedio, es justamente ese que está indicado ahí, 1 más K cuadrada entre 2T. Y aquí pues ya notamos que el tiempo en que ese fenómeno ocurre, la recepción de la última señal, difiere de A y de B. Entonces vamos a hacer un poquito de álgebra desarrollando este cuadrado que pues es positivo. Vamos a llegar a que justamente
el tiempo en el cual A percibe que su carta llegó a B es mayor que el tiempo en el que B percibe que la carta llegó a B. En otras palabras, la noción del tiempo es relativa y es dependiente del observador. Y como había predicho Lorenz, el observador que está en movimiento percibe que el tiempo se dilata. O sea, piensen, por ejemplo, que TA es 100 y TB es 80. Eso quiere decir que si lo consideramos en términos del reloj, el reloj de B está yendo más lento porque cada unidad pues tiene que tardar más que las unidades que está utilizando A, ¿no? De tal suerte que 80 de sus unidades equivalgan a 100 de las unidades de A. Es decir, que los relojes en movimiento se aletargan. Que valga también como comentario, este hecho también ya se ha demostrado experimentalmente en múltiples ocasiones. Muy bien. Entonces, como han visto, hemos podido deducir uno de los principales resultados relativistas de una manera pues muy sencilla, muy simple, sin hacer uso realmente de nada de matemáticas, solo de diagramas y un poco de sentido común. En la siguiente sesión, pues vamos a reanalizar todo esto, pero ya desde un punto de vista formal matemático, con todo el poder de álgebra lineal. Espero que pues esta primera sesión haya sido de su agrado y contar con ustedes en la próxima sesión. Muchas gracias. Que tengan un buen día.